todas las cosas, juntos en ti, Señor. Te pedimos que más hermanos se puedan sumar, te pedimos que la palabra también pueda llegar a cada corazón, que podamos aprender, te pedimos que también podamos tener un corazón dispuesto a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, también te pedimos por los motivos que se van a anunciar esta noche, y te pedimos, Señor, que sobre todas las cosas, tu presencia siempre esté junto a nosotros. Te agradecemos todo, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, voy a compartir un PowerPoint, díganme si lo ven. En vivo. Está bien, A ver. A ver, esto está en vivo. Estamos en vivo. Es todo bueno. Volver a recordar cómo era. Bueno, voy a compartir un PowerPoint. Acuérdense que seguimos con capítulo 24. Alejandro la semana pasada terminó el capítulo 23. ¿Sí? Y se acuerdan más o menos en qué había terminado, ¿no? Pablo estaba en un medio de... los judíos lo querían matar. Ahí está, ahora sí se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, Pablo, voy a ponerme los anteojos también. Ahí vamos. Acuérdense que Pablo estaba pasando un momento difícil. Los judíos querían matarlo, querían que ya él no pueda predicar más la palabra, pero también vamos a ver en el capítulo 24 que él se le va a aparecer al emperador Félix, también en el 25, y en el 26 va a estar delante de Agripa. ¿Sí? Vemos que también, si esto le hubiese sucedido a otra persona, quizás no lo hubiese soportado, pero Pablo, que era un hombre que tenía a Cristo en el corazón, lo pudo hacer, porque el Señor estaba a su lado. Alejandro la semana pasada nos compartió en el capítulo 23, versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, aquí, a Pablo, ¿no? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor alentaba a Pablo a seguir adelante para poder predicar la palabra. Vemos que esto no iba a ser fácil para Pablo. Pablo sabía que iba a ser un camino difícil, ¿sí? Pero vemos que el Señor seguía utilizando a Pablo. Y esto nos tiene que animar a cada uno de nosotros. Alejandro cerraba diciendo que tenemos que estar animados porque el Señor nos quiere utilizar. Y para que el Señor nos utilice, tenemos que estar dispuestos, tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿sí? Así que vamos a comenzar con el capítulo 24. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que pueda entrar todo en estos 40 minutos que supuestamente tenemos por Zoom. Muy bien. 24. Vamos a ver acá en este capítulo que Ananías, ¿qué? Alex quiere entrar, me parece. Alex. Ahí ya está, ahí lo aceptamos. Vemos en el capítulo 24 que Ananías, ¿sí?, y los ancianos bajaron de Jerusalén hasta Cesarea para acusar a Pablo ante Félix. Estos acusan a Pablo de sedición, de rebelión y de profanar el templo. Así que, capítulo 24, versículo 1 dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, vamos a ver en los primeros versículos, ¿sí?, que Pablo, a ver, no me sale toda la pantalla. Ahí está, perdón. Ahí está.
Vamos a ver, perdón. Lo primero, una escena en la sala del tribunal. Son los primeros versículos del capítulo 24, del versículo 1 al 9. Luego vamos a ver del versículo 10 al 13 que Pablo solo pudo decir una sola cosa, que la verdad. Del versículo 14 al 16, Pablo solo pudo confesar una cosa, una adoración genuina a Dios. Luego vemos que Pablo había venido con un solo propósito, traer limosna. Y por último, en el día de hoy vamos a ver que Pablo era culpable de una sola cosa, proclamar la resurrección. Vamos a empezar. Una escena en la sala del tribunal. Versículo 1, ya lo hemos leído. Luego, el versículo 2, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, versículo 3, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en él, pueblo, por tu prudencia. Hoy, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar. Acá estamos. En todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, ahí está hablando de Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licia, con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Vemos también acá los cargos contra Pablo, ¿sí? Este hombre, Tértulo, que era un abogado, un hombre preparado, ¿sí? Él manifestó estos cargos contra Pablo. Primero dijo que era un hombre sedicioso, un traidor, un agitador. ¿Qué es sedicioso? Sedicioso es un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. ¿Sí? Ellos lo acusaban a Pablo de que quería derrocar este gobierno, de que vino como un traidor, como un agitador. Luego lo acusa de un cabecilla de los nazarenos, una secta subversiva. Y en tercer lugar, un profanador del templo. ¿Sí? Es decir, notemos que ellos no perdieron tiempo y contrataron a este hombre, a Tértulo, un hombre preparado, un hombre que era un abogado, ¿sí? Y que preparó un buen discurso. Primero, ¿qué hizo? Empezó a adular a Félix. ¿Quién era Félix? Félix era, al igual que su hermano, un esclavo a quien la madre del emperador Claudio le dio libertad. Su hermano se llamaba Payas. Fue grandemente favorecido por Claudio y por lo tanto Félix pudo asegurarse su posición como gobernador de Judea. Fue un gobernante, dice la palabra, monstruoso, cruel y despótico, lleno de lujuria, avaricia y corrupción. ¿Sí? Era conocido por aceptar a ofrecer sobornos y fue destituido de este cargo debido a enfrentamientos raciales entre los judíos y los sirios. Muy bien, este abogado que preparó un buen discurso, ¿sí? Dice que él lo preparó tan bien que marcó estos 3 puntos, cargó a Pablo de estos 3 puntos. Vamos a hacer una reflexión. Perdón, ahí está. Una reflexión. El creyente puede apreciar fácilmente la mano del maligno. Satanás estaba siempre obrando contra Pablo. Vayamos, acompáñenme a Romano 8, 31. Mirá lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Juan 4:4 dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entendemos acá que más allá del mal
que quiera tratar de anular a Pablo, ¿sí? ¿Quién contra él cuando él está junto a Cristo? ¿Y quién contra él si el mayor, ¿sí? Es el que está con nosotros y no el que está en el mundo, que es Satanás? Por eso Pablo tenía esta tranquilidad. La voluntad de Dios para Pablo es que él siguiera predicando el Evangelio, ¿sí? Testificando de Cristo. Y entonces Pablo nos da una lección, que cada uno de nosotros, más allá de lo que pasemos, tenemos que dar el Evangelio. Acá anoté 4 tragedias. Primero, un abogado halagando al juez con tal de recibir una opinión favorable. También los fanáticos religiosos desacreditándose a ellos mismos al formar parte de una corrupta escena que conllevaba, fíjate, asesinatos en nombre de la religión, maldad y pecado en nombre de Dios, lisonjas para asegurarse un favor y negarse a levantarse y proclamar la verdad de este caso. Por eso, estos puntos nos tienen que llevar a la reflexión de entender que Pablo estaba pasando un momento sumamente difícil, pero él tenía al Señor de su lado. ¿Sí? Los cargos contra Pablo, que hoy lo habíamos visto, son estos 3: un sedicioso, un traidor, un agitador. ¿Sí? Eran los cargos que tenía Pablo. Es decir, en el primer punto habla de que era un hombre problemático, que perturbaba la paz, un hombre que causa problemas, sedición y desorden en medio del pueblo. El segundo punto habla que era un cabecilla de los nazarenos, una secta rebelde. Este nombre se le dio a los creyentes, los seguidores de Jesús de Nazaret. Y está claro que esto no era verdad. ¿Y por qué no era verdad? Porque el cristianismo no promociona las sectas ni el sectarismo, sino la unidad, la fraternidad, el amor, la paz, la tranquilidad. Es lo que el cristiano proclama. No promociona el egoísmo, la indulgencia, la búsqueda de las riquezas materiales, la injusticia y el andar en forma desordenada. Por lo contrario, promociona el cuidado y preocupación por el otro, la justicia, la obediencia. ¿Sí? Y el tercer punto, un profanador del templo, que también esto era falso. ¿Por qué? Porque Pablo no profanaba el templo, sino que él iba a ese lugar a adorar. Vayamos ahora al versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador de Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Sí? Pablo está diciendo que le da gusto presentarse y presentar su caso ante Félix. Sabe que Félix era un servidor del juez del pueblo por muchísimo tiempo y que esto significaba que este hombre tiene conocimiento de sus costumbres, de modo que lo que Pablo dirá no será algo que es extraño o nuevo, pues le dice a Félix que han pasado solamente 12 días que él ha subido a Jerusalén para adorar. Pablo, fíjate, Pablo se defiende. Pablo fue a Jerusalén a adorar, no a incitar un disturbio entre la gente. Él dice que hacía 12 días que había llegado. Lo arrestaron el 5.º día. Y 5 días no era tiempo suficiente para que Pablo hiciera lo que los judíos decían, disturbios. Pablo estaba siendo honesto en lo que decía. Pablo era un hombre honesto. Versículo 12 al 14. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino, es decir, los cristianos, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Vemos que Pablo no era culpable de esos cargos porque esos mismos no podían probarse. Él estaba en el templo cuando sufrió el ataque. Él estaba, ¿qué haciendo en el templo? Adorando, participando de los cultos. Entonces, en primer punto, Pablo no discutió. Pablo no agitó ni incitó a la multitud. Y Pablo
Estás muteado, Guille. Bastian lo silenció. Se ríe, Poli. Ahí está. No, Ahora, Basti lo sabe poner mejor que ahora vos. yo, ahora soy yo el que toco, y se ve que, bueno, como decía, versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuró tener siempre Pablo dice, procuro tener siempre una conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Fíjate lo que dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está... acá, perdón. Ahí está. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. En labios verás, permanecerás para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbio 12:19. Vemos que acá Pablo era un hombre directo y honesto. ¿Sí? Él habló acá de conciencia, ¿sí? De adoración. Del 14 al 16 nos habla de que Pablo, él solamente podía confesar una sola cosa, adoración genuina a Dios. Él adoraba al mismo Dios, al Dios de los padres de Israel, no a un nuevo Dios. Él creía todas las cosas escritas en la Escritura, sin negar ninguna. ¿Sí? Él creía en todo. Vamos a ir ahora a 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice que él creía en toda la Escritura y sin negar ninguna, él creía firmemente en la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:25. Más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pablo adoraba al Señor. También vemos que él siempre buscó tener una buena conciencia. Decía el versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Sí? Pablo dijo 3 cosas. Él procuraba, se entrenaba activamente, se sometía a disciplina, practicaba, se esforzaba, batallaba aún al punto del dolor para mantener una buena conciencia. Pablo no era culpable de esos cargos, estos mismos cargos no podían probarse. Él luchaba para ser sin ofensas, para evitar ser tropiezo, para evitar ser motivo de tropiezo para otros, para evitar lastimarse o lastimar a otros. Pablo, día a día, él procuraba cambiar su carácter. Él día a día quería ser más parecido a Cristo. Él dejaba que el Señor maneje su vida. Y por eso él se entrenaba activamente. Él se sometía a disciplina. Era un hombre como todo cristiano tiene que ser, de obediencia. Para no ser tropiezo, como dice la palabra, no debemos ser tropiezo para los hermanos. Muchas veces lo hemos hablado en la iglesia, no debemos ser tropiezo. ¿Sí? Debemos tratar de dar lo mejor para que el hermano esté cómodo, para que todos estemos cómodos. Debemos amarnos unos a otros. Primera Corintios, Colosenses, 10, del 31 al 33. Este versículo es muy importante. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Filipenses 1:10. Estoy tratando de hacerlo más rápido posible.
Filipenses 1:10. Espera que me perdí. Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Debemos ser sinceros, como es Pablo, como era Pablo, ¿sí? Él luchaba para tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, ¿tá?, de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, no nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Según 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí? Pablo era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Y esto también nos deja a nosotros una enseñanza. Cada uno de nosotros tenemos que tratar de que Cristo viva en nosotros. Por eso siempre decimos, tenemos que morir día a día, como murió el Señor, y ser resucitados junto a Él. ¿Sí? Dejar que Él viva en nosotros para que nuestro andar sea un andar haciendo la voluntad de Dios, y no nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Debemos someternos y dejar que el Señor maneje nuestra vida. Debemos ser obedientes. Un cristiano debe ser obediente. A veces la obediencia nos cuesta, y mucho, ¿sí? Debemos ser obedientes. Debemos ser, hoy, un ejemplo chiquito. Estábamos sentados en el trabajo, ¿no? Es decir, salvando las distancias, pero para entender un poco lo que habla la obediencia y lo difícil que nos cuesta ser obedientes. Nosotros tenemos escritorios compartidos y hablamos, pero a veces hablamos demasiado, ¿no? ¿Y qué hizo uno de los supervisores? Se sentó junto a nosotros, en la mesa en la que estaba yo. Entonces, se dejó de hablar y se empezó a trabajar. Y yo pensaba, somos personas, ¿no?, que a veces necesitamos que alguien esté ¿no?, presionando para que uno trabaje. No quiero decir que a veces que no trabajamos, pero sino a veces necesitamos ser obedientes y estar encasillado en lo que tenemos que hacer. Y a veces porque como somos seres humanos y nos gusta más charlar, dejamos lo importante de lado, ¿no? Y bueno, aquí una vida cristiana es una vida de obediencia, una vida en la cual necesitamos someternos, ¿sí?, día a día, dar la cara todo el tiempo, como decía el Señor, mostrar siempre la otra mejilla. No es fácil, es sumamente difícil, porque nuestra carne, ¿no?, va para otro lado, pero es ahí donde tenemos que mirar el cielo, mirar al Señor y ser obedientes, como era Pablo. Sigamos leyendo. Liberación. Le puse este título, lo último que por el día de hoy vamos a leer, versículo 17. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el consejo. Pablo se defiende y Pablo muestra que el propósito de él era traer limosna. ¿Se acuerdan? Capítulos anteriores hemos visto que Pablo recoge dinero, limosna para Jerusalén. Él quería llevar limosna a Jerusalén. Estaba mal, necesitada, ¿sí? Y Pablo lo que trató de hacer es relatar lo sucedido, ¿sí? Y ellos lo atacaron mientras él estaba adorando en el templo. Ellos no estaban presentes en el tribunal para acusarlo. El tribunal judío, el Sanedrín, lo había tratado injustamente.
Entonces notemos lo siguiente, que Pablo estaba en medio de una terrible prueba, pero estaba allí por una acción justa. Por lo tanto, él podía esperar que Dios lo librara de todo esto. Y es así como el Señor trabaja con cada uno de nosotros, ¿sí? Nos libra de toda maldad. 2 Timoteo 4:18, y con esto ya terminamos. 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me va a librar de todo mal, ¿sí? Por eso, Pablo nos enseña de que nosotros tenemos que seguir a Cristo y ponerlo en primer lugar. Por último, versículo 21, y aquí lo terminamos, la semana que viene continuamos con la segunda parte, dice, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo era juzgado por creer en la resurrección, ¿sí? Por creer en las promesas de Dios. Aquel que cree en Jesucristo, ¿sí? Va a tener vida eterna. Aquel que cree en Cristo vivirá aunque esté muerto, dice la palabra. Por eso, esa es la esperanza que nosotros tenemos como seres humanos. Es la esperanza que nosotros tenemos. Vos fijate, cuando un ser querido fallece, nosotros tenemos esa esperanza. No sentimos sentimos dolor, pero no ese dolor que siente la persona del mundo. Porque nosotros sabemos que tenemos a Cristo y que tenemos una vida en la eternidad, ¿sí? Aquel que no tiene a Cristo, ¿sí? Una compañera en el trabajo decía que ella no cree en la palabra, en el Señor, y ella decía que para ella el futuro es desolación. Fíjate lo que siente, desolación. Nosotros no sentimos eso, nosotros sentimos esperanza, sentimos libertad, sentimos amor, porque Cristo nos está esperando en los cielos. Y qué importante es tener a Cristo en el corazón. Eso es lo que nos muestra Pablo a cada uno de nosotros, ¿sí? Que tenemos que tener a Cristo en el corazón. Así que para la semana que viene vamos a continuar con la segunda parte. Hoy traté de hacerlo lo más rápido posible, espero que haya sido rápido para que pueda entrar en esta hora que tenemos de Zoom, el video completo. Así que bueno, ahora, a ver, vamos a compartir, vamos a dejar de compartir. Ahí está. Voy a pedir, en lo posible, ahí está. Se va a cortar en 2 minutos, 2 minutos y medio. Así que mandamos, luego que se corte, ya Kiara está haciendo la tecnología acá, moviendo todo, para que, ya está, ya mandó Kiara el mensaje, para que se conecten de vuelta y pasamos a los motivos de oración. Y si llega Alejandro, ¿sí? Vamos a tener la reunión. No llegó todavía, ¿no, Gigi? No, no llegó todavía. De hombre trabajador, ¿eh? Aprendamos de él. ¿Sí? Muy bien. Hola, Peti, ahora te veo. Así que bueno. Hola, Pablo. Yo quiero ver a Delphi, ¿no está? Me están saludando. Hola. Hola a todos, buenas noches a todos. Sí, acá está. Muy bien. La cámara, ¿qué se hace? Ay, se cortó. Ahí está, muy bien. Así que en 2 minutos se va a cortar. Recording stopped. ¿Sí? Conéctense de nuevo y pasamos a los motivos de oración. Así que si quieren ir saliendo, pueden ir saliendo, así ya se conectan nuevamente y no perdemos tiempo, ¿sí? Si quieren pueden ir saliendo y se conectan nuevamente. Ahí Kiara le mandó la nueva contraseña. ¿Y Bastian? Bastian está en la pieza, tranquilo, porque si no, viste, se pone acá, está tranquilo, está en la pieza tranquilito. Está esperando la película de Pinocho, que ya salió hoy, y la quiere ver, así que después tenemos que sentarnos a ver la película de Pinocho. Ah, bien. Está Hola, Dieguito, Alex, Nancy, Dieguito. ¿De qué se ríe Abril. la tía Moni? Está quemada. De vos, me parece. Yo no veo nada gracioso. Están en blanco y negro, por eso. De vos me río. Es vintage.
Le pusimos Bueno, un filtro a los Cintia. Sí. Se va a cortar, conéctese de nuevo y pasamos a los motivos de oración. Está lleno el colectivo en lo de Nancy, mirá. Sí, está lleno el colectivo ese, Nancy. Gabriel, vení. Mirá, Falta Diego. Dale la asiento a Diego está Diego. manejando. Está en un Zoom, Diego. Ahí está, Bueno, salí vos. Sa- Villa, sí. Sale. Cortá vos primero. No, cortá vos. Ah, vos. Vamos, cortá vos.